En tierras de Castilla nace este viaje, a través de la ruta marcada en su destierro, en sus conquistas, por el mejor de los caballeros, el buen Rodrigo de Vivar, mío Cid campeador. Pero antes de comenzar a hablar del Cid, tenemos que conocer el contexto social de la España en la que vivía. En primer lugar, es importante conocer qué era la Reconquista y cuál era la situación de los pobladores de la península. En el año 711, los musulmanes ocupan casi toda España. Solo la región montañosa del norte quedó en manos de los españoles. Desde allí, los reinos cristianos se lanzaron a conquistar su territorio. A partir del triunfo de Covadonga, en el año 722, se iniciará un lento pero consistente avance hacia el sur. Había musulmanes que permanecían en los territorios cristianos. Se los llamaban mudéjares y se dedicaban a la agricultura y a la pequeña industria. También era numerosa en estas zonas la comunidad judía, que se dedicaba al comercio, los préstamos y al artesanado. Los musulmanes y los judíos eran tan numerosos en algunas zonas como los cristianos. Surgieron los reinos de Asturias, León, Navarra, Portugal, Castilla y Aragón. Finalmente, en 1492, en tiempos de los Reyes Católicos, la toma de Granada, último bastión musulmán, pondrá fin a la Reconquista. El reparto de la tierra que se iba reconquistando benefició a la nobleza guerrera, que fue acumulando grandes posesiones que dedicarían sobre todo a la ganadería. En 1469, el casamiento de Fernando de Aragón e Isabel de Castilla logra unificar la península, aunque cada uno mantendrá el reinado de sus regiones de origen. Los reyes católicos incorporaron Navarra y culminaron la reconquista de la toma de Granada el 2 de enero de 1492, el mismo año del viaje de Colón a las Américas. Era un tribunal impuesto por Isabel y Fernando, destinado a perseguir a los no católicos y lograr por la fuerza la unidad religiosa. El gran conquistador Torquemada persiguió a herejes, musulmanes y judíos que se negaban a convertirse a la religión católica, aplicándoles graves tormentos que iban desde la tortura hasta la muerte en la hoguera. Finalmente, en 1492, los reyes católicos decretaron la expulsión de España de los judíos y musulmanes. Esto trajo graves consecuencias para el reino, que se vio privado de dos culturas muy ricas que se dedicaban a actividades económicas fundamentales. Corría el año 1008 después de Cristo. El hijo de Almanzor había realizado la última incursión de castigo contra los cristianos del norte, tomando botín y recaudando tributos. Entre 1009 y 1010, las revueltas y sublevaciones protagonizadas por Mohamed II con la intervención de los mercenarios cristianos proporcionados por los condes de Barcelona y Urgel iniciaron la crisis final del califato. Las élites burocráticas, terratenientes o de origen militar se rodearon de séquitos armados y llegaron a formar una nueva aristocracia, que independientemente de su origen étnico real, se arabizaban o presentaban como árabes, prestigiándose sobre la mayoría de la población muladí y sobre los de origen bereber. Mientras, la sociedad andalusí evolucionaba hacia una gran complejidad política y social y refinamiento cultural. Las necesidades militares aumentaban. Los dirigentes de las taifas recurrieron cada vez más a mercenarios cristianos, que terminaron imponiendo su dominio militar y pasaron a cobrar no por sus servicios militares, sino precisamente por no emplearlos contra sus paganos. La creciente participación de los reinos cristianos, cada vez más fuertes, llevaron a un grado de subordinación política que las convertía en verdaderos estados vasallo. La evidencia de la posibilidad de una conquista cristiana, el incremento de la presión fiscal y las predicaciones de los alfaquíes suscitaron constantes revueltas. Tras la caída de la taifa de Toledo en 1085, Al-Mutamid de Sevilla y otros reyes de taifas decidieron llamar en su ayuda al sultán almorávide Yusuf ibn Tasufín, que había unificado el norte de África bajo una doctrina rigorista. Tal intervención significó el final de la independencia de las propias taifas. El ambiente era totalmente anárquico. Desde que el califa Hisam II es obligado a abdicar en 1009
hasta el año de la abolición formal del califato, en 1031, se suceden en el trono de Córdoba 9 califas, de las dinastías Omeya y Amudí, en un escenario político caótico que dio paso a la independencia paulatina de las taifas de Almería, Murcia, Alpuente, Arcos, Badajoz, Carmona, Denia, Granada, Huelva y Toledo, entre otras. Cuando el último califa, Hisam III, es depuesto y proclamada en Córdoba una república, todas las provincias del Andalus que aún no se habían segregado se autoproclaman independientes, regidas por clanes árabes, bereberes o eslavos. Os estaréis preguntando por qué la situación era tan confusa. En el trasfondo se hallaban problemas muy profundos. Por una parte, las luchas por el trono califal no hacían sino reproducir las luchas internas que siempre habían asolado el emirato y el califato por causas radicales. Árabes, bereberes arabizados y nuevos, muladíes o eslavos. También influían la mayor o menor presencia de población mozárabe, el afán de las autonomías de las áreas con mayores recursos económicos y la agobiante presión fiscal necesaria para financiar el coste de los esfuerzos bélicos. Inicialmente se construyeron más de 20 pequeños estados o taifas autónomas, dirigidos por caudillos locales procedentes de una familia que se perpetuó a lo largo del siglo XI en una dinastía reinante. Así, ocupan el poder clanes de la antigua aristocracia árabe en Valencia, amiríes descendientes de Almanzor, y Zaragoza, tuyibíes y judíes. En la zona occidental se hicieron con el poder tribus bereberes muy arabizadas, que formaban parte de la población andalusí desde la conquista de Táriq a comienzo del siglo VII. Con el paso de los años, las taifas de Sevilla, Badajoz, Toledo y Zaragoza constituirían las potencias islámicas peninsulares. En general, las taifas más poderosas fueron absorbiendo con el tiempo a las más pequeñas. Así la taifa de Sevilla conquistó y anexionó a las más pequeñas de Arcos, Algarve, Algeciras o Huelva, entre otras. Por otro lado, en la antigua marca superior del califato, los udíes de Zaragoza reunieron un conglomerado que en ocasiones se segregaron como taifas independientes, formado por Tudela, Calatayud, Huesca, Lérida o Tortosa, llegando hacia 1080 a ocupar el territorio peninsular de la poderosa taifa de Denia y hacer vasalla a la rica pero desprotegida taifa de Valencia. Sin embargo, en esta zona, y gracias a su hábil manejo de la diplomacia, lograron sobrevivir dinastías independientes en la taifa de Albarracín y la taifa de Alpuente. Durante el apogeo de los reinos de taifas del siglo XI, sus reyezuelos intentaron reproducir las estructuras del califato omeya a una escala menor. Para ello, compitieron entre sí, no solo militarmente, sino también procuraron mostrar su esplendor intelectual. Para ello trataron de rodearse de los más prestigiosos poetas, científicos y artistas. Paradójicamente, el periodo de taifas fue a su vez el del máximo apogeo de la cultura andalusí, y en este siglo sus creaciones intelectuales adoptan caracteres propios e independientes del Islam oriental. Nace en este siglo una filosofía en al-Ándalus con una particular idiosincrasia. Progresan las matemáticas y la astronomía, florece la poesía y la arquitectura desarrolla un estilo manierista que influirá posteriormente en el arte magrebí de almorávides y almohades. Sin embargo, la disgregación del califato en múltiples taifas que podían subdividirse o concentrarse con el paso del tiempo hizo evidente que solo un poder político centralizado y unificado podía resistir el avance de los reinos cristianos del norte. Al carecer de las tropas necesarias, las taifas contrataban mercenarios para luchar contra sus vecinos o para oponerse a los reinos cristianos del norte. Incluso guerreros cristianos, como el propio Cid Campeador, sirvieron a reyes musulmanes, luchando incluso contra otros reyes cristianos. Sin embargo, esto no fue suficiente, y los reinos cristianos aprovecharían la división musulmana y la debilidad de cada taifa individual para someterlas. Al principio, el sometimiento era únicamente económico, forzando a las taifas a pagar un tributo anual, las parias, a los monarcas cristianos. Podemos dividir la evolución de los reinos de taifas en 3 etapas. La primera, de 1009 a 1031. En ella, las distintas facciones se hacen con el poder progresivamente en sus gobiernos locales, al tiempo que apoyan a los pretendientes al califa,
manejándoles según sus intereses y como aval de prestigio del poder al que aspiran. En este periodo se consolidan unos 30 poderes locales. Al frente de ellos encontramos a los caudillos regionales, que usan títulos honoríficos, usados también por los califas, y el chambelán Almanzor, pero sin proclamarse califas personalmente. Las intrigas por la cabeza del califato se desarrollaban fundamentalmente en Córdoba, pero desde la capital se perdió todo el control sobre el resto de las coras andalusíes, que aprovecharon los reyes taifales para gobernar con independencia, acuñando moneda y creando una administración independiente. La segunda etapa transcurre entre 1031 y 1045. Con la desaparición formal de la figura de califa, los reyes de taifas procuran imitar los modos califales a escala local, construyendo palacios regios, nombrando visires, rodeándose de una corte monárquica y procurando traer a la élite intelectual y poetas que canten sus glorias, valiéndose del cultivo del género literario del panegírico, tan importante para la cultura islámica. La lucha por la supervivencia de los pequeños reinos y por la expansión de los demás pujantes genera importantes gastos en recursos militares, que consistían fundamentalmente en tropas mercenarias. Esto, unido a las parias o impuestos pagados a los ejércitos cristianos, bien para aliarse con ellos contra otro enemigo o bien para comprar la paz, fue debilitando la pujanza de Al-Ándalus. Las taifas mayores dominan a las satélites y se consolidan como potencias las taifas de Badajoz, Toledo, Zaragoza y Sevilla. En el Mediterráneo destaca la taifa Denia Taifa de Baleares, que armó una importante flota bélica. De 1045 a 1090. Las guerras interinas, las importantes parias pagadas a los reyes cristianos y la pujanza de estos decantó la balanza definitivamente en favor de los reinos de León, Castilla y Pamplona. Así, en 1085, Alfonso VI consigue fracturar el centro neurálgico de la cultura musulmana, tomando la taifa de Toledo y estrangulando la vía medular de comunicación andalusí, que iba de Tortosa a Sevilla, pasando por Zaragoza y Toledo. Valencia, rica y deseada, no consigue consolidar una dinastía fuerte, y su debilidad le llevó a subordinarse a los reyes de Toledo, de Zaragoza e incluso al rey Alfonso VI de Castilla, y, finalmente, a ser conquistada por el Cid en 1092. En el 1085, los reyes de taifas de Badajoz y Sevilla solicitan socorro a los almorávides, que aunque acuden en defensa del Islam, acabarán con el poder de los reyes de taifas hispano-musulmanes, pasando al Andalus a constituir una provincia periférica del Imperio magrebí. La disgregación del califato en unos 30 días coincidirá con la reorganización y consolidación política de los reinos hispano-cristianos y facilitará un lento avance cristiano por la meseta norte y el valle del Ebro. Ello será financiado con las imposiciones tributarias parias que sometieron a los reinos musulmanes por parte de Fernando I de Castilla y León, Sancho Garcés IV de Pamplona, Sancho Ramírez de Aragón y Ramón Berenguer I de Barcelona, convirtiéndolos en protectorados. Es un periodo de europeización, con la apertura a las corrientes culturales continentales como Cluny y Cister, y la aceptación de la supremacía religiosa de Roma. La guerra con Al-Ándalus se plantea ya como una guerra de reconquista, provocando que la frontera adquiera un carácter de provisionalidad permanente. El avance castellano-leonés provocó sucesivas invasiones norteafricanas, almorávides y almohades, que evitaron el colapso de la España musulmana. La repoblación entre el Duero y el Tajo se produce con colonos libres formando concejos con amplia autonomía, fueros, mientras que en el Ebro los señoríos cristianos explotarán a la población agrícola musulmana. Castilla, tras ser un condado hereditario con Fernán González entre el 923 y el 970, pasa a ser un reino con Fernando I entre el 1032 y el 1065. Le siguen Sancho II entre el 1065 y el 1072 y Alfonso VI entre el 1072 y el 1109. El Cid nació alrededor de 1048, en la localidad de Vivar, en Burgos. Su verdadero nombre era Rodrigo Díaz de Vivar. Rodrigo era hijo de Diego Laínez,
y era descendiente de una de las familias más importantes de León. Ya con pocos años, entró al servicio del príncipe Sancho, para quien trabajaba como paje. Se cree que la primera batalla en la que luchó el Cid fue la batalla de Graus, que enfrentó al príncipe Sancho de Castilla contra el reino de Aragón, cuando estos intentaron conquistar Graus. Los aragoneses perdieron y murió su rey, Ramiro I. Fernando I murió y repartió el reino entre sus hijos. Para García fue Galicia. León fue entregado a Alfonso y Sancho se quedó con Castilla, que pasó de condado a reino, convirtiéndose Sancho en el primer rey castellano. Rodrigo continuaba bajo el servicio de Sancho y por lo tanto gozaba del poder de la fortuna y poderes propios de un sirviente del rey. A pesar de todo, Sancho vivía con un gran descontento, pues no quería compartir con sus hermanos el resto del reino. Cuando Sancho II tomó la corona, los nobles leoneses se levantaron contra él, contando con el apoyo de doña Urraca, la hermana del monarca. Ella justificó su apoyo a los levantamientos por el derramamiento de sangre de las anteriores batallas y por el honor de sus hermanos destronados. Ante estos levantamientos, Rodrigo sitió León, pero Sancho II fue traicionado y asesinado por un noble leonés, Bellido Delfos. Tras la muerte de Sancho, Alfonso ocupó el trono leonés, uniendo en un solo reino a León, Castilla y Galicia. El Cid se puso al servicio de Alfonso, teniendo buena aceptación por parte del monarca. Este comenzó a tener una posición cómoda dentro de la corte leonesa y tenía una buena relación con el rey. Alfonso confiaba ciegamente en él, por lo que le prometió con su prima Jimena. Tuvieron 3 hijos, un niño y 2 niñas. Jimena era una bella joven descendiente de los reyes de Asturias, por vía paterna, y de los reyes de León y Navarra, por parte materna. Se casaron en Palencia cuando ella tenía unos 25 años. Españoles por el tiempo. Hoy Españoles por el tiempo ha viajado hasta el siglo XI. Vamos a conocer a algunos de los españoles que viven en este siglo. Y en este precioso castillo hemos quedado con Jimena. ¡Hola, Jimena! Ah, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Españoles por el tiempo, ¿no? Sí, por el tiempo. ¿Qué tal? Oye, Bien. perdona, doña Jimena, ¿no? Sí, como la de los polvorones. Ay, doña Jimena, veo que aquí hay muchísima vegetación. Tiene que haber un montón de animales. Ah, adivinas. Conejos, Adivina. codornices, Adivinas. perdices. Ay, eso así llamaban mis abuelos, llamaban a las perdices. ¿Y cómo lo hacían? Me sale mejor que a ti. A ver. Ah. Ah, bueno, ¿y tus hijas, doña Elvira y doña Sol, dónde están? Que me gustaría conocerlas. Adivinas. Pues estarán... Doña Elvira se ha ido a hacer pilates. ¿Pilates? ¿Con Sí, quién? con Poncio. ¿Y doña Sol? No ha salido. ¿Por qué? Porque está nublado. Perdonar que esté todo manga por hombro. Pero es que llevamos 2 días y todavía hay cadáveres por el suelo. ¿Y cuánto cuesta un castillo más o menos así por este siglo? Entre 10 y 11 meses de asedio. ¿Ay, sin entrada? No, ninguna. Tuvimos que derribarla con el ariete. ¿Y el anterior dueño del castillo? Lo degollamos en el patio y no dirás que dijo esta boca es mía. Cayó por no pecar. Cariño, que están los de la tele de Españoles por el tiempo. Hola, ¿Qué han ¿qué venido? tal? ¿Qué tal? ¿Qué hay? Encantado. Ay. ¿Qué tal? Rodrigo Díaz de Vivar. Sí, el Vamos, Cid campeador. me puede llamar el Cid. El Cid, y al final te van a sacar cantares. Bueno, Por eso del Cid. Si no estuvieras todo el día riñendo, pues al final no te verías así. Sube y cámbiate y no dejes las botas tiradas. Vale, de acuerdo. Colócalo todo. Sí, sí, me cambio ahora mismo. Es un poquito manejanta. Perdonadla porque es que mi mujer para estas cosas es que es muy suya. ¿Y usted, Cid? No, yo no. Yo soy muy mío. Por eso es el mío, Cid. ¡Cielo! Has estado genial. Claro, como soy campeador, ¿sabes? Le doy. Aquí la mano está. Y este es el actual jefe del Cid. Ahora, es Al-Muqtadir, rey de la taifa de Zaragoza. Ah. Sí, ha contratado a mi marido como mercenario.
Salam alaikum, Al Jazeera. No, de Españoles por el Tiempo. Aleikum salam, es un placer, ¿eh? ¿Y ahora qué ha dicho? Nada siquiera, se lo está inventando. La mitad ni me he enterado de nada. Bueno, él es mi tío, Alfonso VI, rey de Castilla y de León. Por cierto, se lleva fatal con Rodrigo. Cuando no se están diezmando tropas, se están invadiendo o arrasando las tierras. La cota de malla está ensangrentada. Al final me he puesto este sallo para la ejecución esta noche. ¿Te gusta? Por eso dicen que el Cid hace de su capa un sayo. ¡Déjate de tontas! ¡Déjate de tontas! ¡Tantas tontas con la capa al sayo! Jurad que no tuvisteis nada que ver en la muerte de vuestro hermano Sancho. ¡Juradlo! Ante españoles por el tiempo. Ay, lo de mi hermano Sancho, bueno. Jimena, te dejo con lo de españoles por el tiempo. Yo debo marchar a conquistar Valencia. Ay, pero ahora habla como en las películas. Solo cuando voy a entrar en batalla. No te vayas. Debo marcharme. No te vayas. Ay, ¿qué podemos hacer? Se va. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Que tenga buena batalla! Gracias, Españoles por el Tiempo. Volver cuando queráis, ¿eh? Muchísimas gracias. En 1079, el rey mandó al Cid a cobrar las parias de los musulmanes que pagaban al rey a cambio de protección. Las parias eran un impuesto que pagaban los reyes de taifas a los reyes cristianos, principalmente al Reino de León, que es el creador de estos impuestos, para que no les atacasen y para que fuesen protegidos de los propios enfrentamientos que se producían entre los reinos de taifas o de los ataques de otros reinos cristianos. Aunque divididos los territorios islámicos en reinos de taifas y con poder militar menor que el de los reinos cristianos, los musulmanes eran prósperos económica y culturalmente, haciendo posible atender a las duras exigencias cristianas de riquezas. Ello provocó que los diferentes reinos de taifas financiasen inconscientemente a los ejércitos cristianos. Rodrigo viajó a Sevilla para ello. Mientras estaba en Sevilla, vivió el ataque del rey de Granada a la taifa de Sevilla. El Cid defendió los intereses del rico rey sevillano. Este enfrentamiento se llamó la Batalla de Cabra. Durante este conflicto, varios nobles leoneses y castellanos ayudaron al reino de Granada cuando éste atacó a su reino vecino y fueron acusados de traidores. Rodrigo siguió su misión llegando hasta Soria, cobrando los impuestos de los pequeños reinos musulmanes. Durante el camino se encontró con una serie de saqueadores musulmanes, a los que persiguió sin descanso. Este comportamiento y las traiciones de los nobles castellanos y leoneses molestó mucho a las taifas musulmanas, que estaban bajo la protección de Alfonso VI de León. El rey estaba descontento con las traiciones de los nobles, y las taifas necesitaban saber si el monarca leonés seguía defendiéndoles. Así que decidió desterrar al Cid por la persecución de los ladrones musulmanes y por su participación en la batalla de Cabra, aunque él realmente no había traicionado a nadie, pero así las taifas musulmanas se tranquilizaban. Además, también servía como aviso al resto de los nobles. En el 1080, Rodrigo partió a por un nuevo señor al que servir. Junto a él también fueron algunos nobles caídos en desgracia por haber perdido el favor del rey. El Cid viajó por el condado de Barcelona y por el reino de Aragón, pero no tuvo suerte en ninguno de los dos sitios. Después marchó a la taifa de Zaragoza, y allí se puso al servicio del rey Al-Muqtadir, que sí que lo aceptó y construyó un castillo para él, mostrándole así su respeto. Este rey murió y fue sucedido por Al-Mutamán. El Cid partió con su nuevo señor a la taifa de Lérida. Durante la batalla de Almenar, el rey de Lérida y el conde de Barcelona fueron hechos prisioneros. Tras esto, el rey de Aragón mandó atacar la taifa de Zaragoza, pero las tropas del Cid ganaron. En 1085 murió el rey de Zaragoza y fue sucedido por su hijo, aunque el Cid estuvo poco a su servicio, ya que las taifas musulmanas volvieron a tener problemas con el rey de León. Alfonso VI tomó el reino de Toledo e invadió el reino de Zaragoza. Aquí volvieron a reunirse el Cid y Alfonso, y el rey aceptó de nuevo al Cid bajo su servicio. La taifa de Zaragoza había unido fuerzas con el condado de Barcelona. Además, el conde de Barcelona se había instalado en Valencia, y desde allí estaba tramando planes para atacar el reino de León. Así que el Cid viajó hasta Zaragoza, y Rodrigo la tomó e hizo huir al conde. Los reinos musulmanes del sur empezaron a tener mucho miedo al Cid, temiendo que les quitase sus reinos, así que pidieron ayuda al rey de Marruecos. Alfonso VI se enteró
y mandó al Cid abandonar Murcia, pero este se negó tomando nuevas fortalezas y saqueando ciudades. Rodrigo llegó a tener bajo su protección varias ciudades del Mediterráneo que le pagaban sus impuestos, convirtiéndose en uno de los hombres más poderosos. Como Rodrigo iba por libre, el rey Alfonso le volvió a desterrar. Mientras, el Cid se hizo señor de todo el levante español y mantenía a raya la taifa de Lérida y al conde de Barcelona, firmando una paz con ellos. El único enemigo que tenía el Cid eran los soldados del rey de Marruecos, los almorávides, que acosaban sus dominios del Levante. Alfonso, que quería quitarle sus dominios al Cid, se unió al rey de Aragón y al conde de Barcelona. La zona elegida para empezar fue la taifa de Tortosa, que estaba protegida por el Cid. La taifa fue atacada por una flota reunida por el reino de Aragón y el conde de Barcelona, y después iniciaron una invasión, pero fueron derrotados. El Cid no se encontraba allí, sino que estaba en Zaragoza. Cuando Rodrigo se enteró, mandó atacar la zona de La Rioja saqueándola. Mientras, las tropas almorávides tomaron varias zonas del Levante comiéndole terreno al Cid. El rey de Valencia fue ejecutado por un partidario de los almorávides, dándoles vía libre para atacar Valencia. Cuando el Cid se enteró, montó en cólera y partió hacia Valencia para tomar el castillo de Cebolla. Rodrigo sitió el reino y consiguió debilitarlo y salir victorioso. Hizo que se dirigieran a él como príncipe Rodrigo el Campeador y quemó vivo al asesino del rey de Valencia. Yo os imploro, tomad la corona y sed nuestro rey. Tomo posesión de Valencia en nombre de mi soberano y señor Alfonso, rey de Castilla, León y Asturias, de Sagunto y de Almenara, de Castrejón y de Alcántara, rey de moros y cristianos. Valencia por Alfonso, rey de España, por la gracia de Dios. El fallecimiento de su único hijo varón consiguió que el Cid reafirmara su odio por los almorávides. En 1098 conquistó la ciudad fortificada de Sagunto, consiguiendo toda la taifa de Valencia bajo su poder. Se alió con el conde de Barcelona para mantener a raya a los almorávides, y el Cid le entregó al conde de Ramón Berenguer III la mano de su hija María. Su otra hija, Cristina, fue casada con un miembro de la familia real de Pamplona. Su hijo fue el rey de Pamplona, mezclando la sangre del Cid con las monarquías españolas venideras, entre mayo y julio de 1099. El Cid falleció en Valencia sin saberse muy bien la causa de su muerte. Tras su muerte, Jimena se convirtió en la señora de Valencia y tuvo que pedir por carta ayuda al rey Alfonso para hacer frente a los almorávides y las invasiones. En un primer momento, los restos mortales del Cid fueron enterrados en la Catedral de Valencia, pero en 1102 su viuda tomó la decisión de trasladarlos al monasterio burgalés de San Pedro de Cerdeña. En 1808, el gobernador de Castilla la Vieja, Paul Thibault, se enteró de los saqueos por parte de las tropas francesas de la tumba del Cid y ordenó construir un monumento fúnebre en el Paseo de Espolón de Burgos. Mientras tanto, dice la leyenda popular que Paul Thibault mantuvo los restos del Cid escondidos debajo de su cama. Una vez construido el monumento, los restos del Cid y su esposa Jimena fueron trasladados allí y finalmente, en 1921, se depositaron en el crucero de la Catedral de Burgos, donde hoy permanecen. Los 8 siglos en los que los musulmanes gobernaron en la península ibérica supusieron un intercambio cultural en todos los sentidos. Al-Ándalus sigue presente en todos los ámbitos de la vida en España, aunque no siempre seamos conscientes. La historia se construye poco a poco y la construyen todos los pueblos, las culturas, las civilizaciones que compartieron un mismo territorio. Durante esos siglos, la permeabilidad de la sociedad de los imperios árabes fueron testigos del desarrollo de una civilización refinada en todos los ámbitos: arte, literatura,
ciencias y filosofía.